Y hoy he titulado a este mensaje al estilo de Jesús. Porque hay una cualidad en Jesús, la vida de Jesús es para que la imitemos, ¿verdad? Todo es digno de imitar en Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro ejemplo. Y sabemos que el corazón del Padre, contigo y conmigo, es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Si no lo sabías, hoy te enteras de esto. Pero el deseo del Padre es que tú y yo cada día nos podamos parecer más a Jesús. El deseo del Padre, claro que es que le sirvas y que le sirvamos y que podamos desarrollarnos ministerialmente, que nuestras familias sean bendecidas. Todo eso claro que está en el corazón del Padre, pero antes que todo eso, Él tiene una prioridad cuando te mira y cuando me mira. Y es que podamos cada día crecer a la medida de Cristo, parecernos más a Jesús. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto no es, me convertí, oré, hice la oración y mañana me levanto y tengo el carácter de Cristo al 200% en mi vida. Ojalá fuera así, ¿verdad? Esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso en nuestra vida y va a depender mucho de lo que te quiero hablar en esta mañana y es de nuestra actitud. La actitud en la vida determina a dónde vamos a llegar. Eso aplícalo. Siendo cristiano, aplícalo en una vida también sin Cristo. Creo que la actitud es determinante en todos nuestros pasos. Tú pones a dos personas con la misma vida, con las mismas dificultades, quizás con la misma infancia difícil, quizás con una situación pues en un futuro laboral igual. Dos personas con la misma situación no igual en la vida, igual en la vida y difícil. Y si una tiene una buena actitud y otra tiene una mala actitud, sus vidas van a ser totalmente diferentes. Aunque las circunstancias que hayan venido a ellos fueran las mismas, porque la actitud va a determinar hacia dónde vamos, cómo vamos a llegar, al destino que vamos a llegar y de qué manera lo vamos a hacer. No son las circunstancias las que nos definen, aunque creamos a veces que sí. A lo mejor tú crees o yo creo, y lo veíamos el primer día de esta serie hablando del victimismo, que como pasé una vida muy difícil, pues por eso soy así, ¿no? Como pasé unas circunstancias muy difíciles, pues por eso soy así de enojón, o por eso soy así de malhumorado, o por eso soy así de quejica. Pero la realidad es que las circunstancias no definen nuestra vida, sino la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias, ¿verdad? Tú puedes en un trabajo, eso lo vas a ver un jefe muy bien, ¿verdad? Tener a dos personas, les pones los mismos retos, las mismas momentos difíciles para ascender quizás de puestos en una empresa, la actitud va a determinar hacia dónde llegue esa persona. Y no ni siquiera las habilidades o las cosas que esa persona sepa hacer bien, sino la actitud con la que enfrente. Entonces, por eso quiero hablarte en esta mañana de algo que nos dice la Biblia que imitemos en esa actitud que debemos tener y que cataloga en gran manera a Jesús. Si tuviéramos que describir a Jesús, no acabaríamos, ¿verdad? Son tantas y tantas cosas que describen a nuestro Señor, hermosas, maravillosas e incomparables. Podríamos estar horas describiendo a Jesús, pero hay una cualidad que Jesús nos deja y nos muestra muy fuerte cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él se hizo hombre. Él nos deja esta característica para que la imitemos y nos deja la muestra y el testimonio y el ejemplo de una vida no solo parecida como es Él es Jesús, Él es nuestro Señor, sino una vida que trasciende, una vida que no solamente, como acabo de decir, se define por las cosas que vengan, sino que esa actitud a imitar de Jesús, que es la que vamos a ver en esta mañana, define nuestra vida. Y Jesús es nuestro ejemplo y te quiero hablar de esa actitud que es la obediencia. Nuestra actitud obediente es la manera en la que tenemos más grande o más fuerte de parecernos a Jesús. Hay muchas cualidades, como digo, que imitar de Jesús. Es un proceso el parecernos a Jesús. Cada día se nos ha revelado cosas nuevas de Jesús y estamos en un camino y somos transformados, dice Corintios, de gloria en gloria, somos llevados, somos transformados a su imagen. Y Dios realmente nos ve, el Padre, y cuando nos mira, Él nos conoce, Él sabe de nosotros, Él sabe de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, pero hay una manera que el Padre tiene de mirarnos y es cuánto de Cristo hay en nosotros. Independientemente que Él conozca todo de nosotros, porque sabe hasta lo que ni sabemos nosotros, pero cuando Él nos mira hay una manera que el Padre tiene de mirarnos y es qué cantidad de Cristo hay en ti y hay en mí. Y lo que más va a definir nuestro parecido a Cristo es la obediencia.
Y eso quiero centrarme en esta mañana, porque nuestra actitud humilde y obediente sí es una llave brutal para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Por contra, nuestra actitud orgullosa, nuestra actitud a veces, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Resistente al cambio, nuestra actitud interna tendente a la rebeldía, o eso no lo quiero hacer, eso no lo quiero cambiar, eso no lo quiero escuchar. Ese tipo de actitud nos deja inmaduros. La inmadurez veíamos, y lo repito cada domingo, veíamos desde el día 1 que es las actitudes de niños. Decía la Biblia, deja las actitudes de niños. Entonces, cuando somos en nuestro interior orgullosos, desobedientes, tendentes a esa rebeldía, a mí nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer y qué tengo que hacer, lo único que estamos fomentando en nuestro interior son esas actitudes de niños. Entonces, cuando venga una circunstancia difícil y no hemos desarrollado en nosotros, como ahora vamos a ver que Jesús también desarrolló la obediencia, cuando tenemos esa actitud infantil y niña y orgullosa en nuestro interior, va a venir una circunstancia y vamos a reaccionar impulsivamente ante una circunstancia. Sea lo que sea una mala contestación que alguien nos ha dado, sea una circunstancia que te viene, pues te echaron del trabajo, no sé, o de pronto pues todo lo que tenías planeado pues salió al revés. ¿Te ha pasado alguna vez planear algo y que salga todo lo contrario? Qué frustrante, ¿verdad? ¿Cómo cuesta enfrentar una situación así? Situaciones que van a venir y que son parte de la vida, o que simplemente alguien pues te falló, alguien te decepcionó, alguien te traicionó incluso. ¿Sabes que Jesús nos entiende en todo eso? Él vivió todo. Todos los panoramas posibles que tú puedas vivir, Él los pasó. Fue parte de por qué vino, para entendernos, dice Hebreos, en todos nuestros padecimientos. Entonces, la actitud con la que vamos a enfrentar todas esas cosas que la vida trae. Los hijos no son tan guay siempre, a veces traen complicaciones, ¿verdad? Los padres igual, los hermanos en la casa, no es todo tan idílico. El trabajo no es todo tan idílico como lo pensamos. Van a venir situaciones contrarias. La actitud con la que lo enfrentemos va a depender en gran manera de cómo está nuestro interior, de si tenemos un espíritu obediente y humilde como el de Cristo, ahora lo vamos a ver, o si nuestro interior está lleno de orgullo, lleno de resistencia a órdenes, a autoridad, a panoramas que Dios nos planta, y ante una circunstancia tú te puedes humillar y decir, ok, Dios, ¿qué quieres que aprenda? La mejor manera de enfrentar una circunstancia nunca es impulsivamente, nunca es reaccionar ante algo que me ha dicho mi jefe, ante que me he quedado sin trabajo, ante algo que me ha dicho mi hijo, ante algo que me ha dicho mi esposo, ante algo que me ha dicho mi padre. La mejor manera nunca es reaccionar, eso lo hace un niño. Por eso estamos hablando de esta serie, vamos a dejar esas actitudes de niño. La mejor manera de reaccionar es cuánto de esta circunstancia me da la oportunidad de hacerme más como Jesús, de parecerme más a Jesús, de desarrollar la obediencia en mi interior. Porque la obediencia no es instantáneo tampoco. La obediencia se practica, se desarrolla, crece en nosotros, y ahora lo vamos a ver. Jesús, dice Hebreos, que la aprendió a través del dolor, del sufrimiento. Dice que Él aprendió esa obediencia. O sea, obediencia no es colacao instantáneo. Obediencia no es microondas, que meto algo y me meto y salgo humilde, obediente. Obediencia es muerte a tu propia voluntad. Eso duele. Eso no es algo fácil. Entonces, la mejor manera de enfrentar una situación es, ok, no voy a reaccionar, ok, no voy a ser impulsivo, ok, no me voy a guiar por lo que estoy sintiendo en este momento, sino cuánto de esta circunstancia yo puedo aprovechar para ser más como Cristo, para ser más como Jesús. Claro, esto aquí dicho suena muy bonito, suena para que lo apuntes la frase, pero en el día a día no es tan idílico, no es tan bonito, pero es parte de nuestro trabajo para madurar. Este punto de hoy, todos han sido importantes, pero este punto de hoy determina en gran manera nuestra madurez. Las pruebas de sufrimiento en nuestra vida y de dolor sí son como un examen que pasamos, no me gusta esa palabra, pero para que lo entiendas, que va a determinar si vamos a madurar o no. El sufrimiento se convierte en oportunidad para madurar y para parecernos a Jesús, pero nuestra actitud puede echarlo todo a perder. Así que vamos a leer un texto súper conocido
pero vamos a ver algunas partes de ese pasaje, así que porque sea conocido, no lo desperdicies y digas, ya me lo sé. Vamos a leerlo como si fuera la primera vez y vamos a aprender de ese texto cómo es Cristo en este tema. Dice así Filipenses 2, del 5 al 11, en la NTV. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ya nos está hablando de actitud, ¿verdad? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, Él no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que agarrarse, a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice aquí? ¿En obediencia a quién? A Dios. Quédate con eso. Su manera de humillarse, la forma en la que él tuvo de renunciar a sus privilegios fue dejar su lugar en el cielo, en el trono, su lugar de preeminencia. Eso no quiere decir que su carácter de Dios no estuviera con él cuando vino. Él siguió siendo Dios, pero él adoptó esta característica al hacerse hombre. Obedeció en todo al Padre. Ahora lo vamos a estudiar un poquito más. Y dice, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La parte en la que me quiero centrar, y aunque todo el texto es impresionante, es Jesús obedeció al Padre. Y vamos a ver algunos puntos sobre eso. Pero yo quiero que entiendas que la obediencia es un símbolo principal del carácter de Jesús. Jesús viene y sigue siendo Dios cuando viene a esta tierra. El despojarse no quiere decir que sacara su divinidad. Él siguió siendo Dios, pero adoptó también forma de hombre. Y en esa forma de hombre, Él decidió sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. La prueba más fuerte la tenemos en el Getsemaní, ¿verdad? Yo no quiero ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. O sea, hay una parte que Jesús nos está mostrando de lo que es una vida conforme a Jesús, que tú y yo no podemos obviar por más que queramos. Y esto, amada iglesia, sí es parte de tu madurez. No vamos a madurar hasta que no comprendamos y abracemos y queramos vivir este asunto, esta parte del carácter de Cristo. Él nos mostró lo que era la obediencia. Él podía llegar a la tierra y era Dios y decir, yo aquí hago y deshago y vivo y voy y vengo, y pues Él es sabio, Él es todopoderoso, sus atributos seguían con Él cuando Él caminaba en la tierra. Quiero que lo entiendan, porque a veces leemos este texto, parece que se despojó, que se quitó un manto donde dejó sus atributos en el trono y bajó como ser humano. No, Él bajó con todos sus atributos. Él vino siendo Dios, eso está en su esencia, en su identidad. Él es Dios, pero adoptó la forma de hombre. Y en esa forma de hombre, Él decidió no dar un paso y no tomar ninguna decisión sin consultarle al Padre. De hecho, vamos a leerlo. Y ese sería pues un primer punto de lo que vamos a ver. Lo que verdaderamente nos hace parecidos a Jesús es la obediencia. Dice Juan 14, 28, para que lo puedas apuntar también. Dice, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, esto es un versículo difícil de entender, porque hablamos de Trinidad y hablamos de tres personas en uno. Nuestra mente es algo irrazonable, no puede razonar la Trinidad, nunca la entenderíamos, se comprende y se vive por la fe. Y es un versículo un poco complicado en el sentido de que no hay uno por encima del otro, no es que el Padre esté por encima, el Espíritu, no hay un orden jerárquico en la Trinidad, los tres son Dios. Pero Jesús, en esa forma de hombre que Él tuvo para estar aquí en la tierra, Él dice y afirma en este versículo, el Padre es mayor que yo, estoy sujeto al Padre. No habla jerárquicamente, son Dios,
pero sí habla en que yo, caminando aquí en la tierra, a donde voy, es donde el Padre me dice. Lo que hago es lo que el Padre me dice. Cuando me quedo quieto es porque el Padre me lo dice. Ahora que estamos viendo la 4ª temporada de Chosen, tienes que verlo, o sea, casi me atrevo a decir, no eres cristiano, sino Chosen. No, es broma, es broma, es broma. No, pero es que está brutal. O sea, es que cada capítulo es como, se te abren los evangelios. Tienes que verlo, aplicación, búscalo, de Chosen, y ahí vas descargándote cada capítulo. Y ahora que estamos viendo esa serie, es increíble los 3 años de ministerio de Jesús. Cómo Jesús frenó porque no era la hora. El Padre tenía una hora para que Jesús fuera a la cruz. El Padre había dicho qué día y en qué momento y en qué temporada Jesús se iba a ir a la cruz. Y desde el minuto 1 del ministerio de Jesús, las multitudes le seguían. O sea, era algo brutal ver a alguien sanar a un paralítico, a un ciego. Entonces se revolucionaba la aldea o el pueblo donde estuviera. Pero hay momentos en las temporadas anteriores que Jesús dice, no digas nada. Acaba de sanar a una enfermedad brutal, pero no digas nada. Y tú dices, ¿por qué? No ha llegado mi hora. Ya en la 4ª temporada, que ya va la cosa como para la cruz, y así es público su ministerio. Ahora sí, sus milagros se pueden proclamar y ir de aldea en aldea, porque ahora dice, ha llegado mi hora. Y eso iba a provocar el enfado de fariseos, eso iba a provocar el enfado de un Sanedrín, y iban a llevarle a la cruz. O sea, cómo en todo Jesús, su voluntad estuvo sujeta al Padre. La serie lo muestra increíble, míratela. Jesús no hacía absolutamente nada. No, imagínate Jesús en todo la cúspide de su ministerio y famoso ya en todo Jerusalén y en todas las aldeas, y wow, y gente se sanaba. Imagínate Jesús diciendo, no, es que él se tiene que proclamar el reino de Dios y son milagros, son sanidades, pero el Padre dice, no, aún no es tu hora. Y si ahora se hacen públicos todos esos milagros, te van a llevar a la cruz y aún no es tu hora. El Hijo sujeto al Padre. Dice Juan también, capítulo 5, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Tú dices, ¿perdón? ¿Cómo que no puede el Hijo nada hacer por sí mismo? Es Dios, puede hacer lo que quiera, chasquea los dedos y hace lo que quiera, ¿sí o no? Sí, pero Él está afirmando, no puede hacer nada sin se lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y te vuelvo a repetir esta frase para que se te grabe hoy. Una persona llena de Cristo es una persona llena de obediencia. Nos encanta orar de esa manera, ¿verdad? Lléname, Señor. Lléname, Dios. Y es bueno orar así, y es bueno desear estar lleno de Jesús. Pero va adherido, no lo podemos separar. Estar lleno de Cristo. Cristo es y fue obediente. Y hemos leído en Filipenses, obediente hasta la muerte de cruz. O sea, ese nivel de obediencia creo que ni lo leemos todavía. Estar lleno de Cristo supone estar lleno de obediencia. Ya no mando yo, ahora manda Él. Ahora, esto es un pensamiento quizás muy efímero, poco atrapable en lo práctico. Te lo voy a llevar a lo práctico. Jovencito, jovencita, que vives con tus papás todavía, o a lo mejor no eres tan jovencito, pero sigues viviendo con tus papás. Todavía no te has independizado, porque hoy en día, quién sabe, ¿no? Hoy echan los padres a los hijos, ¿verdad? El otro día hablaba con una señora que me decía, 40 años y mi hijo sigue en casa, estoy deseando que se vaya de casa. Digo, no me extraña, hija. Pero no hay quien lo independice. Hoy hay de todo. Entonces, jovencito, jovencita que aún vives en casa, ¿cómo vas a obedecer a Dios si no obedeces ni a tus padres? No tiene lógica. No, yo obedezco a Cristo. Yo soy un siervo del Señor. Pero tu madre te dice, oye, ves a hacer esto y no lo haces. Entonces, el concepto obedecer es muy efímero si no lo aterrizamos. Si cuando tu jefe te dice, haz esto, y en tu interior te rebelas, aunque no lo digas porque sabes que necesitas ese trabajo y no me pueden echar,
pero en tu interior estás revelándote y diciendo, ¿y por qué tengo que hacer yo ese presupuesto o ese informe cuando está aquí fulano, que es el que lo hace? Yo estoy aquí, tengo otra categoría, yo no estoy para hacer informes, yo soy el encargado y yo no sirvo para hacer informes, eso que lo hagan los que han entrado ahora. No sé si te sirve de ejemplo. Eso se llama rebelión en nuestro corazón. Hay momentos y hay excepciones, yo también lo sé. Hay momentos, si llevas 200 años en tu trabajo y pues búscate otro, ¿no? Si te trata tu jefe así. Pero no digas eso cuando llevas 1 año, 2, 3, porque ahí es donde esa circunstancia puedes decir, ¿será mi jefe un tirano, un sinvergüenza, maldito? Ojalá se le quede el coche y tirado. Puedes reaccionar así o puedes, como he dicho al principio, ¿cuánto de esta circunstancia yo puedo aprovechar para ser más como Cristo? No sé si ves la diferencia. Y tranquilo, tu jefe seguramente será un tirano, pero tú ganas si obedeces y te humillas. Dios te va a recompensar. Tranquilo. Porque tenemos la engañosa sensación de cuando nos humillamos y obedecemos, porque la obediencia no siempre es justa. De hecho, la buena práctica de obediencia es cuando lo que tienes que obedecer es bastante injusto. Eso es lo que trabaja tu carácter conforme al de Jesús. ¿O era justo que Jesús pagara por tus pecados y que fuera a la cruz, el perfecto, el que no pecó? No sé si me explico. Entonces, tranquilo, porque la engañosa sensación que solemos tener es, me estoy humillando, estoy obedeciendo, él gana, yo pierdo. Eso no es así. Eso es un engaño de tu sensación. Mi jefe gana porque yo le hago el informe, aunque sea injusto. Y yo pierdo porque yo me estoy humillando y obedeciendo. Eso es irreal, así no funciona el reino de Dios. Te aseguro que tu jefe está perdiendo por tratar así a un hijo de Dios y tú estás ganando porque está creciendo Cristo en ti. Pero tenemos la... Cristina, gracias, siempre ahí le das... Sí, porque Dios es bueno y trabaja de esa manera en nosotros. Pero nos dejamos llevar ahí por pensamientos que no son bíblicos y... me siento el perdedor, ¿no? Ay, mi jefe me ha humillado, o mis papás, o no sé, mis hermanos. Dios usa de todas las circunstancias para trabajar la obediencia en ti. ¿Qué decir de la iglesia? ¿Qué decir de estas 4 paredes? ¿Cuánto Dios trabaja aquí con nosotros y nos hace entender la obediencia? Cuando se te dice algo que a lo mejor no terminas de entender, cuando se te da un consejo que es que tú no lo ves, obedece. La obediencia trabaja el carácter de Cristo en ti. Entonces, número 1, hemos dicho, lo que verdaderamente nos hace parecidos a Jesús es la obediencia. Porque Jesús, cuando vino, para que lo termines de entender, cuando vino a la tierra, Él no se hizo menos Dios por venir a la tierra. Que a veces parece que leemos ese texto como que se rebajó y se hizo menos Dios de lo que era. Él no se hizo menos Dios, Él siguió siendo Dios, pero se humilló, dice el versículo. Se humilló a sí mismo. Es que obediencia es humillarse, es renunciar a nuestra propia voluntad. Número 2, nosotros solemos anhelar la exaltación y el reconocimiento. Y tú dime, no, yo no, todos. No, a mí que me reconozcan me da igual. Todos. Es verdad que unos más que otros, que hay egos más altos que otros, eso es verdad. Pero todo se nos llena al interior cuando nos reconocen, cuando de alguna manera nos exaltan. Es normal que reconozcan lo que has hecho bien. Pero anhelamos esa parte, pero olvidamos la humillación y la obediencia. El texto de Filipenses que acabamos de leer dice, vamos a textual a volverlo a citar, dice que Dios le elevó al lugar más alto a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, dice este versículo, que es el título de Señor. Jesús ya llevaba en su esencia y en su ADN, digámoslo así, aunque no sea ADN como tú y yo lo entendemos, pero en su esencia el ser Dios, su divinidad, Él es Dios. Ahora, en este momento, cuando Él decide venir a la tierra, se humilla, deja su lugar de preeminencia, se humilla y se humilla de tal manera, a la humillación en el más alto nivel que podamos imaginar. Y dice que se hizo obediente, que obedeció las órdenes del Padre en todo momento. Es entonces que Dios lo exalta y le da ese título de Señor.
Ese título de Señor solo lo ostenta Jesucristo. Es verdad que el señorío es parte también de Dios Padre, el Espíritu Santo también es el Señor en lo que conlleva gobierno en nuestra vida y en el universo. Pero ese título de Señor, el Padre se lo dio al Hijo después de haberse humillado y haber obedecido de esa manera. Ahora, aparte de que esto teológicamente es muy profundo, yo quiero que tú extraigas de aquí esta enseñanza. Y es que no hay acto, por pequeño que sea, donde tú obedezcas, que Dios no te vaya a recompensar. Siempre va a haber una recompensa. Hasta el día que tan sencillo como que llegas a casa y tú sabes que a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa le gusta que esto esté aquí, y no hablamos ya en extremos maniáticos, hablamos en un contexto normal. Algo tan sencillo como, es que no me apetece ir hasta ahí, dejarlo ahí, pero venga, voy a servir a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, porque eso es parte también de obedecer al Señor. Y voy a dejarlo aquí, aunque no me apetezca dejarlo aquí. Hasta en cosas tan chiquitas, hasta en cosas tan pequeñas como en un trabajo, como en el ejemplo que te acabo de poner. Ok, no hay problema, voy a tener una buena actitud. Porque luego están los que están sentados y por dentro de pie, ¿no? Los que te estoy haciendo el trabajo, pero por dentro estoy... No, eso no sirve, esa actitud, la actitud es interna. Aunque sea, no sé, en tu escuela, aunque sean las cosas más mínimas, los pequeños actos de obediencia, Dios los honra y los recompensa, siempre. De hecho, es algo que yo siempre repito mucho, pues ¿cómo vas a obedecer en lo grande si no obedecemos en lo pequeño? ¿Cómo te vas a obedecer en el gran reto de tu vida que Dios te diga, mira, no, deja esa relación, mira, no, vete a la China, no sé? ¿Cómo vas a obedecer en eso si no obedeces ni a tu jefe, ni a tu padre, ni a tu pastor? Es ilógico. Entonces, cada pequeña cosa Dios la va a recompensar. Número 3. He dicho eso. Número 3. Dios estableció sus planes siempre en la tierra a través de la obediencia de hombres. Siempre. Repasa la Biblia desde Génesis, Apocalipsis. Abraham obedeció a Dios. José obedeció a Dios. Noé obedeció brutalmente a Dios. Moisés, y ciegamente. Moisés obedeció a Dios. Elías y Eliseo obedecieron a Dios. Jeremías obedeció a Dios, Esther obedeció, Débora obedeció, y puedo seguir hasta llegar a Juan, que escribió el Apocalipsis. ¿Sí o no? No hablo de no tener errores, porque yo sé que estás pensando, Abraham mintió y le faltó fe, Moisés era un iracundo. Yo sé que puede venir eso a nuestra mente, pero es que obediencia no habla de perfección, obediencia habla de voluntades rendidas. No sé si eso lo entiendes. Ninguno de esos hizo todo bien, de hecho algunos hicieron cosas bastante mal, pero todos ellos obedecieron lo que Dios le decía. Dios hizo sus planes desde el inicio de los tiempos hasta hoy, ¿hoy qué es? 21 de julio del 2024, Dios siempre ha hecho sus planes aquí en la tierra a través de hombres y mujeres obedientes. No, pero yo voy a la iglesia, amo a Dios y ok, está bien, irás al cielo, tienes su amor, tienes su cercanía, pero Dios solamente puede establecer aquí sus planes a través de hombres y mujeres que Dios les diga, ves y van, deja esto y lo dejan, haz esto y lo hacen. Dios así hace las cosas. Es su voluntad, es sus planes a través de ti y de mí. Entonces no es que Dios te esté pidiendo ser perfecto, es que Dios, para que seamos obedientes, nos está pidiendo voluntades rendidas. Número 4, y con este, Efra, ayúdame porfa, con este terminamos, o vamos terminando. El reino de Dios se establece a través de nuestra obediencia. Sí, es verdad, y oramos mucho, y Jesús mismo nos enseñó a orar así, que venga tu reino. Ora así, es una buena oración, y sí mueve la atmósfera espiritual. Cuando tú oras, Señor, trae tu reino, que venga tu reino, establece tu reino. Si hay un movimiento espiritual con esa oración, el reino de los cielos que se establezca aquí en la tierra. El reino de los cielos ya vino cuando vino Jesús. Jesús trajo el reino de Dios, pero ahora tu tarea y la mía como iglesia es establecer ese reino. Ahora, el reino de Dios se establece a través, como acabo de decir, de nuestra obediencia. ¿Por qué? Es muy fácil la lógica de esto. Porque es su reino, es su voluntad, son sus planes, es como Él hace las cosas, es lo que Él dice.
¿Cómo se va a implantar el reino de Dios aquí en la tierra a través de alguien desobediente? Entiéndelo bien. No hay mucho que explicar ahí, creo que es fácil la lectura. ¿Cómo Dios va a usarte? Y a lo mejor tú estás en un punto donde ni siquiera te importa establecer el reino de Dios. A lo mejor estás en un punto todavía más abajo donde no es que esté luchando con la obediencia para que se establezca el reino de Dios, es que ni siquiera me importa establecer el reino de Dios. Ok, no pasa nada. Avanza en Jesús y va a llegar un día, cuando según avance tu relación con Jesús, según avance tu cercanía a Dios, va a llegar un día y es inevitable que el reino de Dios se haga vivo en tu corazón. Tranquilo si hoy eso no está, ese deseo. Tranquilo, no te condenes por eso, no digas, bueno, ya no sirvo. No, tranquilo, no pasa nada. Pero es inevitable que según tú te acercas a Dios, el reino de Dios vaya invadiendo tu corazón. Y vaya Dios poniendo el deseo de que ese reino que habita en ti se establezca en tu ciudad, se establezca en tu nación, se establezca en tu hogar. Eso va a ser inevitable. ¿Cómo lo hago? Simplemente acércate a Jesús, nada más. Pero para Dios establecer su reino aquí en la tierra, Él se tiene que valer de hombres y mujeres que obedecen. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la autoridad de Dios que está en su reino, donde hay un reino hay un rey, ¿verdad? Y donde hay un rey, el rey manda. Y eso nos habla de la autoridad y el gobierno de Dios. No puede operar en alguien que todavía su voluntad no ha sido rendida. Es imposible, no hay nada imposible, pero por eso lo digo entre comillas, pero es ilógico que la autoridad de Dios pueda fluir a través de una vida que aún su propia voluntad es la que gobierna. Por eso es necesario practicar la obediencia. Por eso es necesario que aproveches tu trabajo, aproveches en tu casa, aproveches aquí en la iglesia para practicar la obediencia. Dice Hebreos, que lo he citado antes, pero vamos a leerlo. Hebreos 5, del 7 al 9, si me lo pueden poner, que no lo tengo aquí, y lo leemos. Hebreos 5, del 7 al 9. Para mí este es unos versiculazos impresionantes. Dice, y Cristo en los días de su carne, la carne no es carnalidad, no, de su carne habla de su humanidad. Cristo no pecó, ¿sí? Pero en los días el que Él fue hombre, el que fue humano como tú y como yo, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué te hace pensar que si Jesús aprendió la obediencia a través de padecimientos, tú y yo nos vamos a ser librados de sufrimiento, de padecimientos, e instantáneamente nos vamos a volver hijos obedientes? Hay un camino hacia ser obedientes. Y el siguiente versículo, el 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sello principal de un hijo de Dios y de un seguidor de Cristo debería ser la obediencia. La característica principal a trabajar en tu vida y en la mía y madurar habla de ser como Cristo. Cuando hablamos dentro del ámbito cristiano, madurar en el mundo pues tiene que ver también con buenas actitudes adquiridas y con buenos hábitos emocionales y de carácter, sí, pero dentro de lo que es ser cristiano, lo que es ser un seguidor de Jesús, madurar tiene que ver con parecernos a Jesús. Por eso nuestra característica principal debería ser la obediencia. Es bien fácil medir si yo he perfeccionado la obediencia. Te enojas cuando se te da una orden en el ámbito que sea laboral, familiar, eclesial. Te enfadas cuando consideras que es injusto. Te rebelas en tu interior en el ámbito que sea, cuando a lo mejor no te apetece hacer aquello que te están diciendo que hagas. No te preocupes, es el panorama perfecto para decir, ok, voy a trabajar mi obediencia. Es necesario trabajar la obediencia. Jesús fue perfeccionado en la obediencia.
Eso no quiere decir que llegara a la tierra siendo un rebelde y luego fue hecho obediente a través de lo que vio. Él es Dios, acuérdate, no hay error en Él, no hay mancha en Él. Pero eso quiere decir que su carácter humano, como hombre que también vino, fue siendo transformado a través de la obediencia. Veía esta semana en el capítulo de Chosen que veía una conversación que Jesús tenía con Lázaro. ¿Recuerdas un Lázaro que resucitó? Pues conversa después de que resucita. Y veía a un Jesús tan humano conversando con Lázaro. Era su amigo. ¿Recuerdas que llora cuando Lázaro muere? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Es el único en la Biblia que dice Jesús lloró. Que la broma que hacen, ya me sé un versículo de la Biblia, Jesús lloró. Así de corto, ¿verdad? Jesús lloró, sufrió, era su mejor amigo, era uno de sus mejores amigos. Lo resucita y se sienta y tiene una conversación con él. Y ves a un Jesús, eso no está en la Biblia, pero el contexto te hace ver que sí pudo pasar. Ves a un Jesús desahogándose con Lázaro. Estoy cansado de estos discípulos, es que ni me escuchan. Es increíble esa escena. Les hablo y es que no lo entienden y no me escuchan, les estoy diciendo esto. Se desahogó, tenía un amigo con el cual se desahogó. Jesús fue hombre como tú y como yo. Y a través de todo eso que vivió, Él también aprendió a tener un carácter obediente para llegar al día que le tocaba ir a la cruz y poder orar: Señor, que se haga tu voluntad. Yo no quiero, pero que se haga tu voluntad. Necesitó esos padecimientos, necesitó esas situaciones para ese momento, su carácter, en su humanidad, estar totalmente sujeto a la voluntad del Padre, que te hace pensar que tú y yo no. Termino con 2 versículos. Primera de Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas. Y fíjate cómo dice Pedro que se purifica tu alma. Fíjate qué interesante. Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Anda, yo pensaba que purificaba mi alma cuando venía a la iglesia y cantaba, porque es que me iba tan bien, que me voy tan alegre, que pensé que si mi alma se purificaba por hacer eso. Pues no, Señor. Yo pensé que purificaba mi alma cuando escucho la predicación, el sermón. ¡Ay, qué buena palabra, qué bendición! ¡Qué bueno! Me siento bien, me voy mejor de lo que he venido. Pensé que así se purificaba mi alma. Pues no, porque si todo lo que has escuchado aquí te vas y no lo haces, te sentís bien un rato, quizás mañana te sigues sintiendo bien, pero lo que te transforma, nos cambia y nos purifica es que lo que has oído, que es su verdad, lo practiques y lo obedezcas. Estamos en la era de escuchar tantos mensajes. O sea, a la semana te puedes escuchar 10 prédicas. La más importante, la de tu iglesia. Pero luego puedes escuchar a un Corson, a un ¡pum! Y nos encanta, ¿verdad? Voy caminando y me pongo una prédica. Y comentamos: ¡ay, qué buena prédica! ¡Ay, qué buen mensaje! ¡Buah! He escuchado a... No sé cuál es tu predicador favorito, ¿no? De YouTube. Dante Gebel, que es brutal. Me encanta a mí también. He escuchado a Dante. Además que no te aburres. Estuvimos viendo el show aquí en Madrid. Se pegó 2 horas hablando. No te aburres. Ese tipo tiene un don para no aburrirte aunque esté horas hablando. ¡Ay, qué buena prédica! ¡Qué buen! Estamos en la era de todo eso. Pero eso no te cambia. No te va a transformar escuchar muchas prédicas. Seremos transformados por cuánto de esa prédica estás obedeciendo. Y estoy obedeciendo. Pero no, como me fui mejor después de estar en la iglesia, ¡ay, qué bien me voy! Y es normal. Pues estás aquí en la presencia de Dios, alabamos a Dios. ¿Quién se va igual? Nadie. Normal. Ves a un hermano, te da un abrazo, alguien ora por ti, oramos juntos, nos edificamos, nos alentamos. Pues normal. Pero eso no te cambia. Somos purificados, somos transformados a través de la obediencia. Así que tengamos miedo de tantas prédicas que escuchamos, porque cuanto más escuchemos, más se nos demandará. Ahora dice, bueno, con la del domingo me vale, ¿no? Ya hasta aquí, ya hasta aquí. Ya ni eso, ¿no? Ni voy, no. Pero creo que es importante escuchar
la vida de Jesús, ver la vida de Jesús. Creo que es importante meditar en cómo Jesús anduvo, lo que Jesús nos enseñó y cuánto de Jesús hay en nosotros, porque eso lo vamos a ver y por cuánta obediencia hay en nosotros. Amén. ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres dejar las cosas de niño? ¿Quieres no ser impulsivo y tener reacciones maduras, estables, con convicciones firmes? Empecemos a practicar la obediencia. Obedece. Toda persona que esté en tu autoridad, obedece. Hasta el policía borde que te paró en la carretera y te pidió los papeles y tú estás diciendo qué injusto, que obedece. ¿Es una autoridad? ¿Sí o no? Y los pones verdes, que yo lo sé. Que está el coche patrulla allí y tú te vas por el otro lado. Son verdes, sí, es verdad. Empieza a practicar la obediencia con toda autoridad que haya en tu vida. Somete tu voluntad a la obediencia. Somete tus pensamientos a la obediencia. Sujeta tus actitudes, sujeta tus emociones a la obediencia y serás más como Jesús. Amén, ponte en pie.